Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. En este episodio abordaremos uno de los textos más infames, duraderos y peligrosos jamás escritos contra el pueblo judío, los Protocolos de los Sabios de Sión. Una falsificación deliberada, diseñada para alimentar el odio, que ha sobrevivido más de un siglo y que, a pesar de haber sido desacreditada innumerables veces, sigue siendo utilizada hasta hoy como prueba de una conspiración inexistente. El antisemitismo no siempre se presenta con violencia física inmediata. A veces se disfraza de documento, de advertencia, de revelación. Esta es la historia de una mentira cuidadosamente construida y globalmente difundida. A finales del siglo XIX, el Imperio ruso vivía una profunda crisis política y social. El antisemitismo era política de Estado. Los judíos estaban confinados a la zona de asentamiento, sometidos a leyes discriminatorias y eran regularmente atacados en pogromos. En ese contexto, la policía secreta del zar, conocida como la Ojrana, buscaba estrategias para consolidar el poder del régimen autocrático y desviar el descontento social. Fue ahí donde nació uno de los fraudes más duraderos del antisemitismo moderno. Los Protocolos de los Sabios de Sión fueron elaborados entre 1897 y 1903. Todo indica que fueron redactados por agentes de la Ojrana en París, utilizando como modelo el libro Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Una sátira política escrita en 1864 por el abogado francés Maurice Joly. En ese texto, Montesquieu representa la libertad y Maquiavelo la tiranía. La sátira criticaba a Napoleón III, acusándolo de querer controlar todos los aspectos de la sociedad. Los autores de los protocolos copiaron fragmentos casi palabra por palabra, sustituyendo al emperador por un supuesto complot judío global. La mecánica era simple y poderosa, simular las actas de una reunión secreta de sabios judíos, quienes supuestamente planearon la dominación mundial a través de medios financieros, control de la prensa, manipulación de la educación y fomento del caos social. Cada uno de los 24 protocolos describe estrategias para debilitar a los gobiernos cristianos, sembrar discordia entre pueblos, imponer crisis económicas y finalmente instaurar una dictadura mundial judía. El lenguaje es abstracto, oscuro, vago. No se mencionan personas reales, fechas concretas ni lugares específicos. Es esa ambigüedad lo que le da su poder, puede adaptarse a cualquier momento histórico. Como ejemplo, uno de los fragmentos afirma, a través de la prensa obtuvimos influencia en el pensamiento de la gente, en la religión, en las costumbres y en la política. La prensa es una fuerza poderosa con la que debemos guiarnos para convencer y manipular a las masas. Esta idea, que aparece en el protocolo número 2, es una reelaboración casi textual de una frase que Maurice Joly atribuye a Maquiavelo en su sátira: la prensa será el instrumento más poderoso para moldear la opinión pública. El gobierno debe apropiársela y manejarla como un medio de control social. Otro ejemplo específico de plagio es el siguiente. En Joly, Maquiavelo dice, debemos provocar crisis económicas generales para mantener al pueblo en una constante dependencia del Estado. En los protocolos, se lee, sembrando penuria económica, obligaremos a los pueblos a sometérsenos, suplicando nuestra ayuda financiera. La estructura, la intención y la retórica son prácticamente idénticas. Estos paralelismos fueron documentados con precisión por el periodista Philip Graves en 1921, en una serie de artículos publicados en The Times de Londres. Graves presentó fragmentos completos de ambos textos en columnas paralelas, demostrando que los protocolos no eran más que un plagio descarado. Los protocolos fueron publicados por primera vez en 1903 en el periódico Znamia, de San Petersburgo, bajo la dirección de Pavel Krusevan, un conocido antisemita. A pesar de ser una falsificación obvia, el texto fue acogido con entusiasmo por círculos monárquicos, nacionalistas y religiosos. Su mensaje era funcional: los problemas de Rusia no eran responsabilidad del zar, sino resultado de una conspiración judía internacional. Tras la Revolución de 1905, los protocolos se reimprimieron con mayor alcance. Pero fue después de la Revolución bolchevique de 1917 cuando su difusión se disparó.
Con el colapso del imperio zarista, muchos exiliados blancos llevaron consigo copias del texto a Europa Occidental y América. Lo presentaban como la prueba de que los bolcheviques eran parte de un complot judío para destruir la civilización cristiana. En Alemania, Francia e Inglaterra, el texto fue traducido y republicado por grupos de extrema derecha. En el Reino Unido, circuló con el prefacio de un supuesto noble ruso. En Alemania, fue adoptado por miembros del incipiente movimiento nacionalsocialista. En 1920, el industrial estadounidense Henry Ford comenzó a publicar los protocolos en su periódico The Dearborn Independent, bajo la serie titulada The International Jew. Estas publicaciones, posteriormente reunidas en un libro, alcanzaron una tirada de cientos de miles de ejemplares. En 1921, The Times de Londres publicó una extensa investigación demostrando que los protocolos eran un plagio. El periodista Philip Graves mostró pruebas irrefutables del copiado de párrafos completos del libro de Joule. La evidencia era clara, los supuestos sabios judíos habían hablado con las mismas palabras que un crítico de Napoleón III. Pero la verdad, aunque documentada, no detuvo la propagación. Henry Ford se disculpó públicamente en 1927, presionado por líderes judíos estadounidenses. Pero el daño ya estaba hecho. Los protocolos se habían impreso, vendido y distribuido por todo el mundo. Hitler los leyó y los citó en Mein Kampf. Joseph Goebbels los convirtió en parte del arsenal propagandístico del Tercer Reich. En las escuelas alemanas se usaban como herramienta educativa. La falsificación de la hojrana se convirtió en arma del nazismo. Durante el Holocausto, los protocolos ayudaron a justificar la demonización absoluta de los judíos. Si los judíos conspiraban para destruir el mundo, entonces exterminarlo se volvía una acción preventiva. Esa fue la lógica perversa que los nazis promovieron. La mentira fabricada en una oficina de la policía secreta terminó respaldando el asesinato sistemático de 6 millones de judíos. Pero la historia no termina con la derrota del nazismo. En el mundo árabe, los protocolos encontraron una nueva vida. En Egipto, Siria, Arabia Saudita, Irán y la Autoridad Palestina fueron traducidos, editados y difundidos. En 2002, la televisión egipcia produjo una serie de 41 capítulos titulada Caballero sin caballo, basada en los protocolos. En la serie se muestra a los supuestos sabios judíos reunidos en oscuras cavernas, tramando el control del mundo. En Irán, ediciones oficiales del texto se venden libremente. En algunas escuelas palestinas se estudian como parte del currículo. Organizaciones como la Liga Antidifamación han documentado cómo el texto sigue circulando en Internet, especialmente en sitios extremistas, foros conspirativos y redes sociales. Los protocolos son citados como si fueran documentos históricos reales. Se presentan como evidencia de que los judíos controlan la banca, la prensa, la política, el entretenimiento. El lenguaje cambia, pero la narrativa se conserva. Lo más inquietante es que incluso en círculos no violentos, los protocolos inspiran desconfianza. El formato conspirativo se ha modernizado, ahora ya no se menciona a los sabios de Sión, pero se habla del globalismo, de élites financieras, de control mediático. Muchas de estas ideas tienen su raíz directa en el texto zarista. El antisemitismo se adapta, pero conserva sus estructuras. Los protocolos han sido refutados por historiadores, periodistas, gobiernos y tribunales. No hay evidencia alguna de su veracidad. No existe acta, ni manuscrito original, ni testimonio creíble. Solo existen ediciones impresas desde 1903, copias entre sí, llenas de inconsistencias. Sin embargo, su longevidad prueba una verdad incómoda, una mentira bien narrada, repetida con insistencia, puede adquirir valor de verdad emocional para quienes necesitan un culpable. El antisemitismo moderno encuentra en los protocolos una narrativa perfecta. Explican todo, responden a todo, no necesitan pruebas. Son una fábula siniestra con un solo propósito, justificar el odio. A través del miedo, la ignorancia y la repetición, lograron instalarse en la cultura política de numerosos países. El daño no es solo histórico, es actual. Este episodio nos recuerda que las palabras matan.
Que un texto puede ser más peligroso que un arma si logra convencer a suficientes personas. Que la educación histórica no es un lujo, sino una herramienta de defensa. Y que desmontar mentiras como los protocolos no es solo una tarea intelectual, sino un acto de justicia. Gracias por escuchar este episodio de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. Nos reencontramos en el próximo episodio del podcast.